Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por su puntualidad, por su asistencia y por la espera con el docente. Doctor Miguel Andrés, el auditorio es suyo. Yo creo que ya es prudente que podamos empezar. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes para las y los presentes. Por favor, confírmenme si están escuchando y viendo mi imagen y si están escuchando mis Profesor, buenas palabras. noches. Claro que sí, se escucha Bueno, muy bien. bueno, listo. Muchas gracias. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Listo. ¿Me confirman si están viendo la presentación de PowerPoint? Por favor, me indican. ¿La están viendo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, venimos nosotros de la revisión de las opciones de grado que ustedes tienen a disposición en el programa de maestría en Criminología y Política Pública Criminal. Mm, y estábamos haciendo algunos comentarios en la sesión del 8 de abril sobre las opciones de orden investigativo y cerrábamos con las de orden social, bueno, decíamos social o empresarial. Ahí dejamos el tema. Les hice, les envié, perdón, los textos en los que se consigna contenido de este curso virtual que está próximo a subirse a la plataforma, pero pues, en aras de que ustedes pudieran acceder al material, lo pusimos a circular a través de Ricardo, de Alexander, que nos acompañó en la sesión anterior, y de su monitor, de su monitora, si no estoy mal, creo que era Lisette. Bueno, ya de pronto ya nos ayudará a corregir el nombre. En esa recapitulación les decía, habíamos nosotros hecho el cierre de la primera unidad y les había sugerido que revisaran las preguntas que forman parte de ese test para que identifiquen con cuál de los tres órdenes de opciones de grado ustedes sienten mayor afinidad. No sé si han tenido la oportunidad de dialogar al respecto con su monitor Ricardo o con Alexander y si tienen alguna pregunta sobre esa actividad final que yo planteo, que se plantea en la sección uno del libro de contenidos que reproducimos la última semana que nos encontramos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Hola, ¿me escuchas? Sí, señor. Buenas noches para los compañeros también. Sí, buenas Yo noches. tenía una duda porque ahí en el trabajo Sí, lo aparecía escucho. que tocaba realizar un trabajo, Sí, señor. Sí. también se debía exponer. Entonces no sabíamos si tocaba cargar un documento o si se tenía que escribir dentro del espacio que queda ahí como un comentario, que pues eso fue lo que hice porque estaba muy abierta como tal la pregunta relacionada al interés como tal del proyecto sobre el cual iba a tratar lo mío. Y pues no sé, yo lo Sí. hice de esa manera, porque no, realmente estaba muy abierto esa pregunta. Entonces estaba a doble interpretación, o cargar el documento o compartirlo como tal el documento, el escrito ahí, para que pues se comentara ya sea por parte suya en relación al interés sobre el cual yo voy a exponer el proyecto. Bueno, Ricardo nos puede apoyar mejor en esta pregunta. ¿Con quién estamos hablando? Perdón. Con Jefferson. Jefferson. ¿Su merced se está refiriendo a alguna pregunta que ya se cargó al campus virtual o a las preguntas que aparecen en el libro que circulamos el 8 de abril? No, la del campus.
¿A cuál se está? en la cual tocaba cargar El escrito de una, 1000 palabras, ¿sí? sí, Hola Jefferson, buenas noches, gracias Doc. buenas noches, Sí, fíjese. la actividad constaba de hacer un escrito de 1000 palabras, pero no era como tal subir el escrito. Lo que tenían que hacer era, en el foro que se creó, subir ese escrito de 1000 palabras, o sea, no subir el documento como tal, sino el escrito, el contenido del escrito, las 1000 palabras, en el foro para compartirlo con los compañeros. Y esas 1000 palabras, ¿sobre qué tema debían versar, Ricardo? Porque tenemos que ponernos Sobre en sintonía. la opción de grado que ellos escogieron y por qué lo escogieron. Ah, bueno, entonces sí estamos hablando de la misma actividad. Señor. Bueno, sí, la idea era que ustedes, gracias Ricardo, la idea era que ustedes pudieran desarrollar esa actividad con base en, bueno, en las temáticas que tocamos en las primeras sesiones y en un cuestionario pues muy sencillo que planteaba al final de la primera unidad del curso. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de visualizar ese cuestionario en donde les preguntan sobre cómo se sienten ustedes para no sé, asumir, por ejemplo, una opción de grado que tome más de un año o que pueda tomar solamente 6 meses, cómo están en términos de recursos económicos para adelantar una investigación o para sumarse a un proyecto de impacto social, bueno, no sé. La idea es que ustedes hayan podido como revisar esas preguntas y que alrededor de esas preguntas, pues, o sobre la respuesta a esas preguntas, ustedes hayan podido plantear sus respuestas en el escrito de las 1000 palabras. ¿Listo? Pero Jefferson, ¿queda más clara su inquietud sobre lo que tenían que hacer? Sí, gracias, muy amable. ¿Sí? Bueno, listo, sí señor. Bueno, veo que ya entonces ustedes, en el curso virtual ya pueden visualizar los libros, Ricardo. Bueno, veo que no nos contestan. Bueno, mientras tanto, entonces sigamos nosotros con esta recapitulación. Sí, Daniel Fernando, su merced tiene la mano levantada, lo escuchamos. Profe, gracias. Aprovechando también que está Ricardo, me gustaría saber si ahorita al final de la clase pudiéramos conversar un poquito sobre el tema de la virtualización de componentes, que es una de las opciones de grado que está contemplada para de carácter social o empresarial. Ujú. Listo. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se puede abordar con Ricardo, ya si es en temas ya más operativos o más detallados de estoy interesado en participar en la virtualización del espacio, quiero saber si hay alguno disponible, pues claro, con mucho gusto yo creo que Ricardo podrá atender esa solicitud. Sí, señor Doc, claro que sí, Yo podemos quiero, hacerlo al final tengo de la la señal clase. un poquito lenta, no sé por qué. Listo, Ricardo, muchas gracias. Entonces, en el transcurso de esta hora, la idea es que podamos nosotros seguir avanzando en la presentación de los temas que corresponden a la segunda unidad del seminario de opción de grado. Pero antes quería comunicarles el cumplimiento de los requisitos, no sé, de uno de los compromisos que yo tenía con algunos de ustedes, concretamente con una persona que manifestó su deseo de iniciar la escritura de una tesis. Si no estoy mal, espérenme a ver que estoy yo Sí, Doc, yo, activo. Carlos. Juan Carlos, sí, señor. Entonces, en comunicación con el doctor Cristian, no sé si ya ustedes han tenido la oportunidad de conversar, pero la información que recibí es que efectivamente ya puedes uno se buscar al doctor Cristian para que se haga una designación de un tutor. Esto dependiendo del tema. Sí, Carlos Gutiérrez, sí, señor. Dependiendo del tema y de la disponibilidad de docentes expertos en esa temática en la que piense desarrollar la, la tesis. ¿Listo, Carlos? Entonces, por favor, comuníquese con el doctor Cristian, que él ya puede hacer como el puente con el docente o la docente que le Listo, Doc, podrá muchas gracias. en ese tema. Bueno, no quería dejar eso pendiente. Y ahora sí,
¿Me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Bienvenido. Listo, espérenme porque es que tengo como una señal intermitente Sí, su imagen y se no sé quedó por qué no estoy congelado. visual. Sí, 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 sí. Pero veo La que me están imagen se escuchando. quedó congelada, pero Ya, ya, ya ya, se ya volvió. normalizó. Ya, ya volvió. Entonces vamos a hacer una cosa. Para mí es muy importante que ustedes y yo tengamos interacción a través de la cámara. Pero como tengo la señal intermitente, voy a quitar la señal de la cámara para poder compartirles solamente mi voz y las diapositivas. ¿Listo? Sin embargo, tranquilos que yo voy a seguir aquí. Entonces, ahora sí, por favor, confírmenme si están viendo mi pantalla. Señor. Sí, Listo. Entonces, estábamos nosotros o cerramos la sesión del 8 de abril eh, anotando algunas generalidades sobre los criterios de evaluación de las opciones de grado. Decíamos que son 4, tienen que ver con la pertinencia de los documentos, la pertinencia de los temas, de las intervenciones que se hacen frente a algunos proyectos o frente a algunas iniciativas de orden social, la transparencia y el respeto por los derechos morales de autor, la puntualidad en la entrega de los documentos, en las sustentaciones, la profundidad y la originalidad, esto es el aporte que ustedes como estudiantes de la maestría hagan al estado actual del conocimiento en materia de criminología y política pública criminal, y por supuesto la coherencia y la claridad. Hoy comenzamos el componente de la sección 2 que tiene que ver con la claridad y coherencia en la elaboración de textos jurídicos de investigación y de evaluación de política pública. La competencia que vamos o que pretendemos desarrollar con las actividades que se plantean es la que aparece en pantalla, obtención y sistematización de datos para el análisis del proyecto de grado. Pensando en el proyecto como la opción, no necesariamente como un escrito de investigación, porque puede ser una opción distinta a las de orden investigativo. Con 2 resultados de aprendizaje, recopilar referencias bibliográficas por una parte y por la otra, plantear por escrito la estructura de una opción de grado, indicando su justificación, problema, pregunta, problema, objetivos y metodología. Bueno, ¿por qué es importante que asumamos el estudio de los textos, de la claridad y de su coherencia y de su tipología, teniendo en cuenta las diferentes opciones que ya estudiamos en la primera sección? Primero porque la habilidad para la comunicación escrita requiere mucho esfuerzo para los estudiantes universitarios y por ende para los profesionales colombianos. Presento algunos datos que ustedes podrán verificar en el segundo libro o en la sección 2 que envié el 8 de abril y que podemos compartir incluso en esta sección mientras se van cargando la plataforma, mientras podemos confirmar si ustedes la tienen disponible. El 73% de los estudiantes de noveno grado, esto es de educación básica en Colombia, no alcanzaron niveles aceptables en las pruebas de lectura y escritura que diseña el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el ICFES. Esto lo recupera el Ministerio de Educación Nacional en un estudio que tradujo de la OSD en el año 2016. Sin embargo, según los reportes de las pruebas de estado para profesionales del año 2023, el rendimiento promedio en comunicación escrita de los egresados de programas universitarios en estas pruebas fue el que incrementó o el que tuvo un aumento positivo con relación a los otros componentes generales de la prueba, es decir, que nos fue mejor con relación o frente a las pruebas del año 2022, 2021, en el año 2023 en la competencia de redacción o de escritura de textos. Es buena la noticia, sin embargo vemos que el salto que se ha tenido que dar es considerable, pensando en que a partir de los estudios que hace el Ministerio de Educación Nacional y la OSD, la formación de nuestros profesores de la educación media y básica no es la mejor, o al menos eso no es lo que reflejan los resultados de las pruebas Saber Pro. Es decir, que para poder escribir bien tenemos que hacer un gran esfuerzo y nos sobra decir que la buena escritura nos va a permitir la visibilización de los argumentos y, por supuesto, alcanzar logros como un título de maestría, pero también una victoria en un proceso judicial,
o en una sustentación de un trabajo de investigación, si estamos pensando en profundizar nuestros estudios o en ampliarlos en un contexto de doctorado. Por eso, la problematización de esta sección tiene que ver con la pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo se elaboran textos jurídicos? ¿Cómo se elaboran textos de investigación y de evaluación de política pública que puedan considerarse como claros y coherentes? Esto para decirles además que la claridad y la coherencia uno podría definirla como una como dos, pueden definir como dos características de los textos per se, pero que según el profesor, bueno, el maestro Daniel Casani y el maestro Joseph Williams, terminan siendo más bien como experiencias de nuestros lectores. Un texto puede cumplir con los estándares de claridad que vamos a revisar a lo largo de estas sesiones y no generar esa sensación de claridad en el lector o de coherencia. Entonces, digamos que hay tips para lograr lo que en términos objetivos podríamos llamar claridad y coherencia, pero siempre piensen, por favor, que claridad y coherencia son experiencias que nosotros le permitimos a nuestros lectores cuando redactamos un texto. Les pensaba proponer un ejercicio inicial, pero ese nos va a tomar un poquito de tiempo. Bueno, pero sí, podemos dedicarle unos 10 minutos al ejercicio, no hay ningún problema. Les pido que en unos 10-15 minutos ubiquen los textos que aparecen en pantalla. Primero, la sentencia T455 del año 2025. Segundo, el artículo, ese lo pueden encontrar en la red, se llama Medición y Evaluación de Gobernanzas Criminales y su relación con el narcotráfico en Colombia. Está en la revista científica general José María Córdoba del año 2023. Y tercero, que ubiquen el documento COMPES 4089 de 2022. Como el ejercicio tiene un tiempo corto y les voy a pedir que ustedes lo revisen de una manera pues rápida para que identifiquen su contexto, su destinatario, su objetivo, el tipo de argumento y el uso del lenguaje, yo les agradecería que se distribuyeran esa lectura de salteo entre ustedes. Uno de ustedes puede coger, no sé, Daniel, por ejemplo, puede coger la T455, Edwin o Carlos pueden abordar el texto de investigación que proponemos y alguno de ustedes puede encargarse del COMPES 489. Por favor, hagamos el ejercicio, 10 minuticos yo creo que es suficiente para que intentemos, a vuelo de pájaro, identificar esos componentes en cada texto. ¿Cuál es el contexto en el que se escribe la sentencia o el artículo o el COMPES? ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué objetivos persigue? ¿Y qué tipo de argumentos y de lenguaje se están empleando en cada uno? ¿Está clara la instrucción? Sí, Doc. Listo. Sí, sí, Démonos señor. 10 Yo iría minutos con la entonces. sentencia, sí, si Listo. Por quieren. favor, hagan esa distribución de manera que pueda cada uno como hacer el uso más óptimo del tiempo. Doc, la sentencia es del 2025. Sí, señor. 2025. Por favor, me indican si la pudieron encontrar. Y si no, aquí la Es que buscamos. encontré una, pero del 2024, Ah, espérenme a ver si fue que si yo la registré mal. Ya le digo entonces.
Sí, sí, señor. Discúlpeme, es de 2024. Ya voy a corregir la Listo, diapositiva. listo. ¿Listo? Es sobre el derecho a la salud. Sí, señor, de personas privadas de la libertad. Listo, listo.
Bueno, ¿cómo les fue con la actividad? Viendo ¿La alcanzaron a terminar con la revisión del documento? de la Profesor, sentencia, sí. La sentencia, listo. Encontraron entonces, bueno, hablemos de la sentencia T-455, quienes la hayan revisado. ¿En qué contexto se escribe esa sentencia? En el contexto de la vulneración de los derechos a la salud, a la vida y de una persona que se encuentra privada de la libertad. Listo. Quienes estudiaron el documento de Rojas Mora y otros, ¿en qué contexto se está escribiendo ese documento? Profe, se está escribiendo en el contexto de posterior a a la firma del Acuerdo de Paz del 2016 y se relaciona un poco con las dinámicas criminales que se derivaron de grupos armados posteriores a la desmovilización de las FARC. Listo, gracias. Y el que haya revisado el COMPES, ¿qué nos puede decir sobre el contexto de ese COMPES? ¿No? ¿Nadie lo revisó? no, profe, no alcancé a ¿Nadie? revisarlo. Bueno, nadie se distribuyó el COMPES. Bueno, este documento COMPES tiene que ver con lineamientos de política pública criminal. Es una actualización de esos lineamientos y establece algunas alternativas para atender el fenómeno del crimen en el país y las respuestas que se han venido dando hasta el momento a través del derecho penal y del derecho penitenciario. ¿Sí? Pero ya veremos que podemos hacer comentarios un poco más acotados sobre el contexto de ese COMPES 489. ¿Podemos decir algo del destinatario de la T-455? ¿Quiénes son o quién es el destinatario de esa sentencia? Sí, los organismos que componen precisamente la vulneración o los presuntos entes que están vulnerando los derechos tanto de la dignidad como de la vida, la salud de las personas privadas de la libertad. En este caso, pues serían el USPEC como ente que se encarga de garantizar los traslados de estas personas. De igual manera, las unidades de atención primaria, UAP, y el organismo que se encarga de garantizar la salud o la seguridad social de las personas privadas de la libertad. ¿Y qué podemos decir del destinatario del documento de Rojas y otros? Profe, el destinatario de ese documento realmente creo que serían dos. Uno, un público especializado que trabaja o se relaciona directamente con análisis de conflicto armado, de conflictividades y de fenómenos de gobernanzas criminales. Y lo otro también es, el otro público serían los tomadores de decisiones en materia de política criminal y política antidrogas en el país, porque precisamente propone la creación de un índice de gobernanzas criminales. Sí. Listo. Y me dicen que del COMPES no hicieron la revisión, pero vamos a decir que el destinatario es múltiple. En este documento están abordando recomendaciones de política pública. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, profe, sí, efectivamente el COMPES va encaminado a prácticamente fortalecer las instituciones del Estado para Ujú. maximizar la aplicabilidad de las políticas criminales hacia la ciudadanía. Sí, exacto. El abanico o el elenco de autoridades que se vinculan en este COMPES va desde los ministerios, pues va a recorrer toda la estructura de la administración en el sector penitenciario y carcelario. Bueno, del objetivo, ¿cuál será el objetivo de la sentencia? Profe, podemos decir que el objetivo principal de la sentencia es proteger el derecho fundamental a la salud de Jorge, ordenando a las entidades responsables
como eje médica SAS, realice una valoración médica general para determinar la necesidad de atención especializada en otología y psicología. En el caso de requerirse atención extramural, el INPEC garantice los traslados correspondientes, se asegure la continuidad y la integridad del tratamiento médico necesario para el manejo de sus patologías. Listo, muy bien. Y en el caso del documento de medición y evaluación de gobernanzas criminales y su relación con el narcotráfico en Colombia, ¿cuál creen que es el objetivo? Profe, ahí el objetivo es analizar si existe una relación entre el narcotráfico y la gobernanza criminal, aunque bueno, un poco la introducción termina enredando un poco la discusión, pero creo que es el objetivo. Y a partir de eso, según plantea el autor, o los autores, perdón, plantear ese índice que comentaba. Listo, muchas gracias. Y en el COMPES, ¿cuál creen que es el objetivo del documento? Para mí, creo que sería la protección de los bienes jurídicos de la población, pues ya como lo que se enlaza es el fortalecimiento para todas las investigaciones y lo que se busca es abarcar todo. El mismo COMPES dice que es la protección de los bienes jurídicos. Bueno, veremos que todos estos comentarios podremos acotarlos en la medida en que exploremos cada uno de los textos que estamos planteando o de las tipologías de texto que estamos planteando con los ejemplos. Vamos a la última columna, tipos de argumentos. ¿Qué tipo de argumento y de lenguaje ven ustedes que se usó en la T455? Profe, podemos decir que el tipo de argumento que utilizó la Corte fueron basados en la Constitución Política, leyes estatutarias y jurisprudencia previa. También se destaca la aplicación del principio de integralidad en la prestación del servicio de salud, la especial sujeción del Estado frente a las personas privadas de la libertad y la obligación de garantizar derechos fundamentales como la salud, la vida y la dignidad humana sin discriminación por la condición jurídica del individuo. Muchas gracias. ¿Cuál es el tipo de argumento y uso del lenguaje que ustedes identifican en el artículo de Rojas? Profe, de uso del lenguaje, pues es un lenguaje mucho más técnico, especializado, que precisamente se relaciona con el objetivo con el destinatario, perdón, que plantean ellos como destinatarios del artículo, que serían especialistas en el tema y tomadores de decisiones. Y pues los argumentos que utiliza es sustentar las conclusiones a partir de un examen de unos datos procesados de manera inductiva a través de una minería de datos y frente al cual pretenden establecer o determinar si hay algún tipo de patrón que les permita entender que a partir de esos casos se pueda derivar una norma general que pueda aplicar a modo de índice de gobernanza. Bueno, muchas gracias. Y con el COMPES, ¿qué podemos decir? O frente al COMPES. Un lenguaje jurídico y las bases de datos de la cantidad de homicidios a nivel nacional para poder fundamentar los objetivos específicos para poder impulsar las políticas criminales. Bueno, entonces, a partir de este ejercicio inicial, ustedes ya pueden ir identificando diferencias, también similitudes, entre los diferentes textos que exploramos. La T455 la tomamos como un ejemplo de documento jurídico, aunque en un contexto distinto al que se plantea en el libro de contenidos del curso. El artículo de investigación que ustedes revisaron van a ver que tiene un uso del lenguaje y un recurso a datos y a información que va a ser distinta en su naturaleza y en su forma de presentación a los que pudimos ver en la sentencia. Y asemejándose un poquito a la sentencia, vamos a ver el documento COMPES 4089 en el sentido de que va a orbitar alrededor de un problema que vincula a varias autoridades y que, si bien no llega a constituir orden judicial o a brindar, digamos, a establecer unas órdenes con contenido obligacional para esas autoridades, sí va a orientar su accionar. Bueno, comencemos hablando entonces de los documentos jurídicos o de los textos jurídicos pensando en esta sentencia T455 y en un ejemplo que dejamos nosotros planteado en el escrito de la sección 2 del curso.
Hablemos de su caracterización para luego mencionar algunos elementos del método que sugerimos para su diseño y redacción. Creo que por el tiempo que tenemos disponible y también porque es posible que me saquen del escenario físico en el que estoy haciendo esta presentación, solo podremos abordar el punto 1.1 en los próximos 15 minutos que restan de esta sesión sincrónica. Bueno, los documentos jurídicos se podrían identificar o caracterizar alrededor de cuatro ejes: el contexto, su destinatario, sus objetivos y los argumentos o lenguaje que allí se desarrollan. Y por eso el ejercicio inicial buscaba desarrollar o completar pues esa tabla alrededor de los componentes que acabo de mencionar. Los documentos jurídicos se elaboran a partir de un conflicto de intereses que surge entre sujetos del derecho, en principio sujetos del derecho, o entre personas o entes, porque puede haber órganos que no tienen personalidad jurídica directa, que la tienen de manera indirecta en la estructura del Estado, o patrimonios autónomos o fondos que de alguna manera atípica se relacionan de manera directa en términos jurídicos con otros sujetos del derecho. Pero pensemos que el contexto de los textos jurídicos es el de un conflicto en el que un sujeto, un órgano, una entidad, una persona natural o jurídica, un patrimonio autónomo, aseguren una realidad que privilegie de respuesta a sus necesidades de un interés. Ese conflicto implica que un sujeto del derecho está buscando que a través de la interpretación o la aplicación de una norma jurídica se tomen algunas decisiones que originan, modifican, extinguen una situación jurídica en su favor, pero que podría estar en detrimento de la situación jurídica de otro sujeto del derecho. Y por eso hablamos nosotros de un conflicto de intereses, aunque también podríamos admitir que los textos jurídicos van a nacer en contextos en los que se busca el beneficio de un interés jurídico sin que exista detrimento para el interés de otro. Y en ese caso no hablaríamos necesariamente de un conflicto. Sin embargo, como estamos pensando en las opciones de grado de orden profesionalizante, de investigación y en este caso las de intervención social, ustedes verán que los roles que asumirán como candidatos a magíster tendrán que ver con la elaboración de documentos en los que es muy posible que el beneficio de un interés jurídico implique un conflicto frente a los intereses de otro. Podemos estar hablando de una entidad que está al cuidado de una persona privada de la libertad. Podemos hablar de un centro, bueno, ya hablamos de un centro penitenciario carcelario, pero podemos hablar de una persona que cometió un delito y estamos, bueno, en el contexto de un proceso judicial, estamos buscando la reparación de los perjuicios en la representación de las víctimas en el marco de ese proceso penal. Podríamos hablar de la elaboración de documentos para solicitar, no sé, ajustes para la protección de derechos fundamentales ante un juez. ¿Listo? Entonces les pido que por favor se vayan ubicando ustedes en ese tipo de contextos en donde van a reclamar la defensa o la protección de intereses específicos que pueda que en su gran mayoría pugnen con los intereses de otras personas. Listo. Implicarán, como les digo, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Los destinatarios de los textos jurídicos normalmente son las partes en ese conflicto, pero también pueden ser, cuando no tenemos un conflicto de intereses, una autoridad que tiene la atribución de la función de interpretar y aplicar el derecho para que se satisfaga una necesidad a través del derecho o para que se cumpla o se beneficie el interés que se considera en riesgo o en cuestión o amenazado. Entonces, el destinatario pueden ser las partes en conflicto o las autoridades con poder de operar el derecho relevante en la resolución o para la resolución de ese conflicto. Como les digo, podemos pensar aquí en un juez, en una autoridad carcelaria, en principio. Ahora, hablando del objetivo de los textos jurídicos, digamos que se trata de justificar una solución a ese conflicto del que veníamos hablando en el punto 1.
pero con los desarrollos que nos han permitido conocer profesores como McCormick o como el profesor Perlman o el profesor Tulmin, también sabemos que los textos jurídicos se hacen no solamente para justificar, sino también para persuadir a una autoridad sobre la adecuación, la necesidad, la proporcionalidad o la justicia de una decisión específica o de una solución específica a ese conflicto de intereses. Por eso hablamos de un objetivo doble en la elaboración de los textos jurídicos, el de justificar y el de persuadir. Esto atendiendo la invitación del profesor Manuel Atienza en el sentido de que los textos digamos, de que hay que conservar un equilibrio entre los propósitos de persuadir y justificar, sin que justificar no implique el uso de algunos mecanismos de la retórica para que los jueces y la contraparte en un conflicto puedan o evidencien la necesidad de asumir o de acoger la propuesta de solución que yo llevo a ese conflicto jurídico y, por otra parte, sin que persuadir implique escaparse de la discusión racional que implica la resolución de un conflicto jurídico. O sea que tiene que haber un equilibrio entre justificar y persuadir. Y por último, el tipo de argumentos y de lenguaje que se desarrollan en los conflictos, en los textos jurídicos, tiene que ver con este contexto del que venimos hablando y por supuesto que se van a vincular enunciados normativos con enunciados fácticos. Lo vemos nosotros, yo creo que por el contexto profesional que cada uno se desenvuelve, no requerimos mayor explicación al respecto. Sí podemos decir que esos argumentos echan mano y el uso del lenguaje también evidencia el recurso de técnicas propias de la lógica, de la dialéctica y de la retórica. Y aquí hacemos algunos comentarios que ustedes podrían ampliar en la lectura de la sección 2. Primero, el lenguaje es técnico en el sentido de que su vocabulario va a ser especializado, tendrá algunas definiciones estipulativas, concretamente definiciones que van a aparecer en normas jurídicas y que van a tener unos alcances específicos, claro, sobre los que van a surgir muchos conflictos, pero que se va a circunscribir a lo que la norma establezca como el uso adecuado y la definición adecuada de un término. Por eso decimos que el lenguaje es técnico. Se puede recurrir a las herramientas de la lógica en el sentido de que se elaboran argumentos a partir de las reglas básicas que los filósofos nos han permitido conocer en su estudio de la organización, de la forma en que se presentan las premisas y de las razones por las que esas premisas sustentan de manera aceptable una conclusión. Pero también se podrá echar mano de las técnicas de la dialéctica pensando aquí en este punto en los desarrollos del profesor Alexi, que concibe el derecho como un ejercicio discursivo en el que se someten a consideración posturas que pueden ser contrarias y de las que se piensa o se espera una resolución que deje racionalmente contentas a las dos partes. Entonces, las técnicas o la técnica de la dialéctica va a implicar en la elaboración de documentos jurídicos la evaluación a la luz de la razón y de las reglas establecidas para el ejercicio de un discurso racional y democrático de los argumentos contrarios a la posición que yo pretendo defender. Pero también vamos a echar mano de los recursos de la retórica y en el ejemplo que yo planteo en el libro de la sección 2 encontrarán ustedes que no estamos hablando solamente en algunos escenarios de una presentación rigurosa, a veces un poco farragosa, de argumentos o de enunciados normativos acompañados o relacionados con enunciados fácticos, sino también de preguntas que no tienen respuesta, o de ironías, o de contradicciones, o de argumentos que llevan al absurdo, ¿sí? Para reforzar la postura que se esté defendiendo en el marco de un conflicto jurídico. Estas son las notas que podemos nosotros sacar en limpio de la caracterización de los documentos o de los textos jurídicos. Yo creo que en los 5 minutos que quedan podemos discutir o presentar el método sugerido para la elaboración de este tipo de textos. Lo que se sugiere, esto es recurriendo a las herramientas que brinda el profesor Manuel Atienza en sus diferentes textos sobre argumentación. Ustedes podrán ver una bibliografía sugerida
en la sección de contenidos del libro, en la sección 2, en el libro de contenidos de su curso virtual. Lo que se recomienda en principio es que se identifique el problema que estamos tratando de resolver. El conflicto que nos convoca para o que nos requiere, nos exige la elaboración de un documento jurídico, se trata de identificar si hay una norma aplicable a un elenco de hechos específico, o ya tengo yo, estaríamos hablando ahí de un problema de relevancia, o ya tengo yo una norma, o ya tengo claridad sobre la norma que es aplicable, pero no de pronto sobre el alcance que le debo dar a su contenido. Es decir, se trata de un problema de la interpretación de esa norma, o más bien se trata de una situación en la que ya tengo clara la norma, tengo clara su interpretación, pero no tengo claros los elementos o las evidencias que me permiten conectar unos hechos con los supuestos que se consignan en esa norma. O de pronto tengo yo claridad sobre los hechos, pero no claridad sobre la adecuación de una norma para atribuirle una consecuencia que esté consignada en esa norma. Podría ser un problema de calificación. Es decir, en los problemas de prueba no tengo yo la evidencia y estoy recurriendo al documento jurídico para plantear una evidencia que permita conectar con la norma. En el problema de calificación estoy evaluando si puedo establecer una conexión entre las normas y los hechos que ya se hayan establecido en el caso. Entonces, lo primero es identifiquemos frente a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Segundo, asumamos una posición, situémonos en ese problema. Digamos y planteemos cuál es el interés que voy a defender y si estoy o no legitimado para intervenir en ese conflicto, bien sea a nombre propio o en calidad de representante o como agente oficioso o como activista en un proyecto. Por ejemplo, si estoy dando una solicitud de protección de derechos colectivos de población privada de la libertad, estoy planteando solamente algunos ejemplos. La idea es que después de identificar el conflicto, nos posicionemos frente al mismo. En tercer lugar, perdóneme, yo tengo que corregir esta diapositiva, venga, la vamos corrigiendo de una vez, porque digo tercer lugar 2 veces. Y si no corrijo bien, voy a decir cuarto lugar 2 veces. En tercer lugar, una vez establecido el problema y la posición que voy a defender frente a ese problema, se sugiere que se plantee una conclusión en línea con el problema que se está identificando. Es como más o menos tener las bases de la casa y el techo de la casa, sin haber construido las columnas, ¿sí? Pero es que tener el techo de la casa me va a permitir saber cuántas columnas voy a necesitar y de qué grosor para que lo puedan sostener. Como cuarto punto, bueno, esto en línea con el tipo de problema que se está identificando, cuarto paso sugerido para redactar estos textos, identifiquemos el proceso argumentativo que voy a seguir otra vez, en línea con el problema, la posición y la conclusión. ¿Será un proceso deductivo? ¿Tengo ya clara la norma, la conexión con los hechos y simplemente debo plantear una relación formal de silogismo? ¿O será un proceso no deductivo, en el que tengo que primero llevar al convencimiento de la existencia de unos hechos o en el que la norma no tiene un supuesto que sea claramente aplicable a los hechos y tendré que recurrir a argumentos como la analogía, como la ponderación? Y una vez cumplido este paso, ahí sí monto las columnas del edificio para conectarlo con el techo y es que buscaré hacer explícitas las premisas que sostendrán la conclusión que planteo en el punto 3, en línea con el problema que identifiqué y teniendo en cuenta que es posible que incurran algunas falacias o en algunos sesgos y que bien valdría la pena que los pudiera identificar, los pudiera plasmar y pudiera dar una respuesta anticipada para que la otra parte en el conflicto, pues no tenga un margen de apreciación, un margen de acción muy amplio, o más bien yo tenga mayores posibilidades de justificar y convencer a las partes involucradas sobre la solución que propongo en ese documento. Volvamos al texto de la T455 del 2024 y vamos a corregir aquí la diapositiva.
Disculpen ustedes esos pequeños errores. Entonces, a la luz de lo que acabamos de ver, el contexto de una sentencia, o en este caso de la sentencia T455, sería uno de amenaza a los derechos de persona privada de la libertad. Concretamente, estamos hablando de una solicitud de protección. Si nosotros estamos pensando en la acción de tutela, sería una solicitud de protección, pero si estamos pensando en la sentencia, sería una resolución frente a la solicitud. Listo. ¿La sentencia qué destinatarios tiene? Bueno, digamos que sabemos por nuestro derecho constitucional que los efectos de una sentencia de tutela en principio vinculan a las partes, o sea, al accionante y a las entidades accionadas. En este caso, si estoy pensando en la elaboración de la acción de tutela, las partes vinculadas, o más bien los destinatarios, serían las entidades accionadas y el juez de tutela. ¿Qué objetivo buscaría yo perseguir con un documento como el de la tutela? La solución a un problema de amenaza al derecho fundamental a la salud que se justifique a la luz de las normas y subreglas aplicables al caso. Estoy haciendo el ejercicio en aras de la brevedad y aquí podemos decir qué tipo de argumentos encontrar, qué tipo de, sí, de argumentos y de lenguaje. Aquí sí les pido que ustedes me ayuden. En la sentencia de tutela, ¿qué tipo de lenguaje encontramos? ¿Hay un lenguaje técnico? Sí, digamos que hay vocabulario especializado. Quienes tuvieron la oportunidad de revisar la sentencia, ¿qué tipo de argumento verificaron ahí? ¿Hay una ponderación? ¿Hay un recurso a la Ar- analogía? ¿O más bien podríamos pensar como en un silogismo? Argumentos lógico-inductivos, doctor. ¿Por qué lógico-inductivo? Porque se utiliza precisamente, se parte de un caso particular para llegar a una conclusión general que precisamente busca garantizar la seguridad social en la vida y la salud de las personas privadas de la libertad. Ujú. Bueno, podemos decir que lo lógico-inductivo implica eh, no necesariamente un tránsito de lo particular a lo general, pero sí un tránsito de premisas probables a una conclusión que es probable. ¿Sí? Y estamos viendo nosotros que aquí en el caso no se están planteando premisas categóricas o necesarias, que incluso hay una discusión alrededor de la necesidad y la urgencia del tratamiento, de manera que sí, podríamos estar pensando que el juez tuvo que partir de algunas premisas sobre las que no hay una condición de verdad absoluta o categórica, y a la luz de algunas normas que no están todas contenidas en la ley, sí la mayoría en la jurisprudencia, tomar una decisión de esas premisas probables. Sí, podríamos hablar de un tipo de argumento lógico. Incluso por la forma en que se redactan estas sentencias, podríamos verificar que se recurrió a técnicas propias de la dialéctica. Si se piensa que el juez tuvo que poner a dialogar los argumentos del accionante con las manifestaciones que hizo la entidad accionada en su momento. No vi por ahí en el texto muchos recursos a la retórica.
estos recursos son más habituales en las personas que solicitan la protección de los derechos fundamentales y a las entidades o a los sujetos que son requeridos para pronunciarse sobre la protección de un derecho fundamental. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud o comentario que queramos hacer hasta el momento? Por ahora no, profe. ¿No? Yo sí ¿Quedan? tendría una inquietud, profe, pero de Carlos, pronto usted lo va a tratar en otras clases, y es el tema tranquilo. de los argumentos ad hominem, que pues siempre me ha llamado la atención, y el tema de que se pueden convertir en falacias, pero creería que el tema es como muy amplio. Pero, ¿qué pregunta concreta tiene al respecto? A ver si de pronto con lo que sé o lo que no sé puedo ayudar. Pues precisamente el argumento ad hominem tengo entendido que es cuando se busca desacreditar al oponente atacando sus motivaciones, y que se puede convertir en una falacia pues en el caso que se utilice mal. Es decir, cuando se pueda utilizar como un único argumento o que no se utiliza en debida forma. Entonces, pues tengo la duda es en cuanto a la utilización de esa clase de argumentos para efectos de sustentar una tesis. Bueno, gracias, Carlos. Pues tenemos una idea parecida de los argumentos ad hominem o ad hominem. Bueno, estos argumentos que para algunos expertos son considerados eh, falacias, implican, como su merced lo dice, defender una posición atacando a través del uso de premisas y conclusiones, no los argumentos de la contraparte, sino alguna condición de esa contraparte. ¿Sí? Entonces, en principio, se considera una falacia porque de alguna manera desvía el centro de atención de la argumentación. Sin embargo, uno sí podría en algunos casos pensar en que las condiciones de las entidades accionadas, por ejemplo, le pueden dar argumentos a un accionante en el marco de la tutela y podría darle fuerza a la posición de esta parte en un conflicto, pensando en el escenario que estamos planteando con la T455 del 2024. Y es que piensen ustedes que podemos tener escenarios en los que un accionante de tutela está reclamando una protección específica basado en que las entidades accionadas han sido ya requeridas por la misma Corte Constitucional a través de pronunciamientos que declaran un estado de cosas inconstitucional por la inacción de estas autoridades. Entonces, uno podría pensar que, aunque en principio se trata de una falacia, o bueno, un argumento que como les digo, puede que no ataque los argumentos de la parte involucrada, pero sí la identidad o las características de esta parte sí puede funcionar para llevar al convencimiento de un juez sobre la urgencia de la protección de un derecho. No sé si quede satisfecha su Sí, inquietud, profe. Carlos. Sí, profe, yo lo orientaba más porque es que la segunda instancia revoca la decisión teniendo en cuenta la condición de la persona que ya es mayor de edad y que no se había demostrado que no tuviera la capacidad suficiente para que por ella misma pudiera interponer la acción de tutela. Entonces, la segunda instancia dice, no, no se da la legitimación por activa porque quien actúa como agente oficioso es el papá, y entonces ataca precisamente la situación, la condición de mayoría de edad, precisamente para desestimar ello, entonces podría constituirse en un argumento falaz, en ese sentido como que yo lo orientaba. Ah, ya, bueno, pero muchas gracias porque su merced nos detalla un elemento en donde el argumento ad hominem sí se está usando de manera falaz, porque está desviando el centro de atención de la discusión hacia un punto que va a impedir que se proteja un derecho fundamental. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna inquietud frente a lo que hemos presentado hoy?
como textos jurídicos, sobre su caracterización, ¿no? No, señor. Bu- Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, doy por concluida la presentación del encuentro sincrónico de hoy. Los dejo con Ricardo para que él atienda las inquietudes que ustedes puedan tener sobre el desarrollo de las actividades, la calificación. Entonces, Ricardo, si su merced está por ahí, queda su merced con el uso de la palabra y con la dirección de esta reunión. Sí, señor Doc, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, el tiempo Bueno, y la disposición como siempre. Estamos en... bueno. Me despido entonces de todos ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profesor. Igualmente, feliz Igualmente. noche. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, buenas noches para todos, para quienes se quedaron. Les agradezco mucho siempre su disposición y su tiempo. Eh, Entiendo que Daniel Fernando tenía una inquietud. Entonces, Daniel, tienes la palabra. Sí, no, no, Ricardo, muy brevemente, lo importante o lo que me gustaría saber es qué opciones hay para poder contribuir en el tema de la virtualización, de la digitalización de contenidos, que pues entiendo es una de las opciones de grado. Entonces, no sé si hay algo abierto o cómo funcionaría en este caso. Me toca consultarlo con el director porque esta semana justamente tenemos la tarea de terminar de organizar a ustedes todo lo que es opciones de grado. Entiéndase el tema de la tesis, con sus tutores, cómo se van a presentar, cómo se van a sustentar y demás. Entiéndase el congreso, que sé que varios de ustedes están interesados en esta opción de grado también para hacerla en el mes de agosto, según se indicó, y pues también esta que tú mencionas. Yo espero tenerle razón a final de semana para que podamos trabajar sobre el tema de cualquiera de las tres opciones y ya ustedes puedan elegir cuál es la más adecuada para ustedes. Entonces me comprometo contigo a adelantar esa gestión para tenerte una razón lo antes posible, ¿vale? Listo, perfecto, mil gracias. Listo, sí, señor. Carlos, Edwin, Laura, ¿tienen alguna inquietud? Ricardo, buenas noches. Hola, Edwin, señor, cuéntame. Ricardo, no, lo que pasa es que yo sí tengo una duda frente a las calificaciones de los trabajos que nosotros ya hemos realizado hasta la fecha. Sí. Esas calificaciones se están haciendo en una fecha, digámoslo, estipulada o se van a hacer al final de terminar este semestre. Pues porque veo que hasta ahora no hay ninguna actividad que esté calificada. Y la docente tiene la obligación de calificar en las fechas que nosotros mismos establecimos. Para eso se estableció el cronograma. Lo que no he hablado con ella para la calificación de las materias es si les va a permitir a ustedes conocer, obviamente, las calificaciones a medida que se van presentando los trabajos o si va a hacer una presentación total de las calificaciones. Yo pensaría, y lo que hablamos en el comité directivo y comité académico iniciando semestre, es que les tienen que permitir a ustedes las calificaciones, pues por si hay alguna solicitud o alguna inquietud, la puedan hacer a tiempo. Déjame, yo hablo con ella mañana a primera hora y también te comento para la sesión de mañana, puede ser antes de iniciar, eh, pues cómo va a ser el tema de la publicación de las calificaciones de los trabajos que ya se entregaron para que ella pueda pues, entregarles notas a medida que se van presentando los trabajos. ¿Te parece? Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Muy amable. Listo, con gusto. Los Laura. Listo, no. Daniel y Edwin quedó con el compromiso con ustedes dos. Edwin, mañana te doy respuesta. Carlos, perdón, Daniel, entonces a más tardar a final de semana te indico cómo procedemos con esa opción de grado. Les agradezco mucho por la participación, por el tiempo el día de hoy
y nos vemos entonces el día de mañana en la respectiva sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Feliz noche.